Bien. Buen día docente, buen día en general a todos. Mi informe final trata sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en la prevalencia de ansiedad y depresión en la población peruana entre 2020 y 2023. En el presente artículo abordaremos el tema del aumento de la ansiedad y la depresión en la población peruana durante la pandemia de COVID-19 entre los años 2020 y 2023. A lo largo de la exposición, intentaremos demostrar que la pandemia ha exacerbado significativamente los niveles de estos trastornos mentales, especialmente entre los adolescentes, el personal de salud y las personas con condiciones médicas persistentes. En el trabajo se analizan los factores específicos asociados con este aumento, como el confinamiento prolongado, el impacto económico y el uso excesivo de redes sociales. Además, se discuten las estrategias de intervención políticas de salud mental adecuadas para el contexto peruano. Unas palabras claves que voy a destacar son el COVID-19, ansiedad, depresión, Perú y salud mental. Bien, introduciéndonos al tema, el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental ha sido un tema de gran preocupación a nivel global. En Perú, el aumento de la ansiedad y la depresión durante este periodo ha sido particularmente notable. La crisis sanitaria ha exacerbado los niveles de trastornos mentales, debido a factores como el confinamiento prolongado, la incertidumbre económica y el uso excesivo de las redes sociales. Así, en este presente artículo, centramos la atención de establecer cómo ha impactado la pandemia COVID-19 en la prevalencia de la ansiedad y la depresión en la población peruana durante los últimos 3 años y cuáles son estos factores asociados con este aumento. Atendiendo a esta interrogante, se busca mostrar que la pandemia COVID-19 ha exacerbado significativamente en los niveles de ansiedad y depresión en la población peruana, especialmente en adolescentes, personas con condiciones médicas persistentes y el personal de salud. Bien, el primer punto a desarrollar de esta investigación busca entender el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de la población peruana. Es crucial analizar cómo los niveles de ansiedad y depresión han cambiado debido a las condiciones impuestas por la pandemia. La evidencia sugiere que ha habido un aumento considerable en los casos de ansiedad y depresión durante este periodo. La pandemia COVID-19 ha generado un impacto significativo en la salud mental en el Perú, con un aumento del 26 y 28% en la ansiedad y depresión respectivamente. Esto tan solo en un año. Este incremento demuestra que la gravedad del impacto psicológico que la pandemia ha tenido en la población indica una necesidad urgente de intervenciones en salud mental para abordar estos problemas. La comparación de datos de salud mental pre y post pandemia es esencial para comprender el alcance del problema. Bien. El segundo argumento de esta investigación explora los factores específicos que han contribuido al aumento de la ansiedad y depresión en la población peruana durante la pandemia COVID-19. Entre estos factores se encuentra el confinamiento prolongado, el impacto económico y el uso excesivo de redes sociales. Por ejemplo, el confinamiento prolongado ha sido una medida crucial para controlar la propagación del virus, pero ha tenido un efecto adversos en la salud mental de las personas. La falta de interacción social, la limitación de actividades al aire libre, el aislamiento han exacerbado los niveles de ansiedad y depresión. El tercer argumento se enfoca en los grupos de mayor vulnerabilidad en la población peruana durante la pandemia COVID-19. Entre estos grupos se encuentran en su mayoría los adolescentes, el personal de salud y las personas médicas con condiciones persistentes. Estos sectores han experimentado niveles elevados de estrés, ansiedad y depresión debido a las circunstancias únicas y desafiantes impuestas por la pandemia. El cuarto argumento de esta investigación se centra en las estrategias de intervención de las políticas de salud y mental, que son esenciales para abordar los efectos de la pandemia COVID-19. En Perú es fundamental que estas intervenciones sean basadas en la evidencia científica y que incluyan una variedad de servicios para garantizar la atención integral y efectiva. Las intervenciones en salud mental durante emergencias sanitarias deben ser cuidadosamente planificadas y ejecutadas para ser efectivas. Estas intervenciones deben abarcar servicios de atención básica, apoyo psicosocial y servicios clínicos especializados. Bueno, finalmente esta investigación ha demostrado que la pandemia COVID-19 ha tenido un gran impacto significativo en la salud mental de la población peruana, exacerbando los niveles de ansiedad y depresión. Los factores específicos como el confinamiento prolongado, el impacto económico y el uso excesivo de las redes sociales han contribuido con este aumento. Además, se ha identificado que los grupos más vulnerables como los adolescentes y las personas de salud con condiciones médicas persistentes han sido las más afectadas.
Las políticas de salud mental en el Perú y las intervenciones durante la pandemia han sido cruciales para abordar estos desafíos, pero se necesita un enfoque más integral y sostenible para mitigar los efectos a largo plazo. En conclusión, la hipótesis planteada al inicio de esta investigación se confirma. La pandemia COVID-19 ha exacerbado significativamente los niveles de ansiedad, depresión y estrés en la población peruana, especialmente entre los grupos más vulnerables. Los factores como el confinamiento prolongado, el miedo a la infección, las pérdidas económicas y el uso excesivo de las redes sociales han sido determinantes e importantes en la aparición y severidad de estos trastornos mentales. Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de implementar intervenciones políticas de salud mental que sean específicas y adecuadas para el contexto peruano, asegurando el bienestar mental de la población durante y después de la pandemia. Bien, eso sería todo por mi parte de mi exposición. Espero que les haya servido de ayuda y que les haya gustado. Eso es todo. Gracias. Chao.